Cuando leemos a Michel Foucault, en su obra Vigilar y Castigar, notamos que realiza una particular observación del accionar de los gobernantes en tiempos de peste, de los cuales toma de ejemplo el primer caso registrado. Este es el caso de la lepra. Y es que la idea que sostiene Foucault, que pareciera escondida a simple vista en los tiempos que corren, se puede resumir en que cuando la enfermedad aparece, los mecanismos de disciplina del poder sobre los cuerpos tienden a manifestarse con más pureza que nunca, a partir de la separación de los individuos que comienzan a ver en el otro un posible contagiado, un potencial enemigo que se oculta dentro de todas las personas que se acerquen a nosotros, entre las que se cuentan vecinos, amigos, conocidos y familiares. Y dicho esto, es posible concluir que este accionar de los mecanismos disciplinarios desatados por una enfermedad, que puede ser o no real, hacen que la primera víctima de la peste siempre sea la libertad. Ahora bien, ¿es posible comparar la pérdida de libertad que nos afecta hoy en día, combatiendo el COVID-19, con aquella libertad a la que renunciaban los antiguos israelitas que escapaban de la lepra, cuyos sacerdotes se encargaban de aislar a los enfermos, mencionados en el Pentateuco hace más de 3400 años? ¿Nos entenderían los antiguos como libres? Para respondernos a esta pregunta es posible valernos del discurso en el Ateneo de París llevado a cabo en 1819 por Benjamin Constant. En su discurso, Constant nos relata en qué se basaba la concepción antigua de la libertad y la compara con la idea de libertad moderna, construida posteriormente con grandes aportes del iluminismo. Aunque la libertad en sí misma sea una sola, esta distinción en dos libertades diferentes hace referencia a aquellos aspectos que, comparados entre sí, construyen una idea de libertad propia de cada periodo de la historia. Hay que destacar que estas concepciones de libertad posiblemente se condicen con la idea de la política que ha tenido la humanidad a lo largo de su historia, partiendo de una concepción organicista antigua, donde existe un todo superior a las partes, en contraposición a una idea moderna más mecanicista, donde la centralidad no está en el todo superior, sino en dichas partes que lo conforman. Es preciso señalar que la idea de libertad antigua que posee Constant está basada primeramente en una cosmovisión centrada en Europa, puesto que sus ejemplos principales son las ciudades-estado helénicas, destacando a los atenienses y lacedemonios, los pueblos bárbaros y la Roma republicana. En ellas, la idea principal de libertad estaba basada en ejercer colectiva, pero directamente, varios aspectos incluidos en la soberanía, como deliberar en la plaza pública sobre la guerra y la paz, votar leyes o celebrar alianzas. Mientras tanto, las libertades individuales, como la elección del culto, desaparecían bajo el ojo permanente de las leyes y las costumbres, que todo lo regulaban. Con esto, los ciudadanos acababan despojados de su individualidad en función de pertenecer al gran cuerpo social que ejercía la soberanía en el nombre de todos. En términos de Isaiah Berlin, podría decirse que la libertad era predominantemente positiva y no existía una noción de libertad negativa consolidada. Mientras tanto, la libertad en la modernidad genera un proceso inverso, partiendo del iluminismo, en el que comienza a construirse una idea de libertad negativa o de acción, que comienza a integrarse recíprocamente con la libertad positiva, donde la centralidad no está en la orientación de la voluntad y la autodeterminación, sino en la ausencia de impedimento. Esto implica que en el Estado moderno, comparado con las formas antiguas de gobierno, hay una retirada parcial de las leyes como entes reguladores permanentes de la vida cotidiana y una revalorización del rol del individuo en el funcionamiento de la sociedad, que ya no es parte de un cuerpo colectivo fuerte y soberano, sino que delega su soberanía a sus representantes a cambio de poder obrar libremente. Entonces, volvamos al día de hoy, haciendo una síntesis del fenómeno del aislamiento social obligatorio, donde el Estado dispone quiénes pueden salir o no de sus casas y por qué motivo, donde los individuos que salen de sus hogares están permanentemente vigilados en el mundo real y en el mundo virtual también mediante las redes sociales, no solo por las autoridades, sino por sus propios vecinos y conocidos, quienes actúan como extensiones de los ojos del Estado, denunciando a quienes creen que incumplen con la obligatoriedad de la cuarentena. Donde existe un acoso mediático hacia ciertos casos de incumplimiento, podemos pensar que esta situación de pánico que se desató en el cuerpo social actual ha sido tal que derivó en que para su contención se desatara el mecanismo de disciplinamiento del panóptico. Si seguimos anclándonos en vigilar y castigar, donde la sensación de vigilancia permanente de todos los individuos aporta la tranquilidad de que ese otro posible infectado está aislado gracias al accionar efectivo del poder establecido. Este panóptico implica un retroceso en la libertad de los individuos que eligen verse impedidos por el accionar de las leyes para salvaguardar su seguridad y sus propias vidas de la posibilidad de enfermarse, lo que puede causarles eventualmente la muerte. Entonces, estos mecanismos que han generado un retroceso en la libertad individual nos permiten remitirnos a una idea de libertad más orientada hacia la antigüedad, donde la importancia radica en la voluntad del cuerpo social que demanda a sus gobernantes para mantenerse seguros que sus individuos sean puestos bajo vigilancia y controlados en su accionar para evitar que se infecten. Sin embargo, en mi opinión, la situación actual dista mucho de ello a pesar de esa similitud. En primer lugar, las estructuras del poder no están determinadas para ejercer una soberanía al estilo de los pueblos antiguos. El poder ha sido ya delegado a las autoridades representativas en base a la noción de pacto social liberal que contempla la mayoría de las constituciones de corte liberal y republicano en el mundo. Es decir, el poder ya no reside en los cuerpos sociales que no pueden ejercer la soberanía, sino que está asentado en aquellos que gobiernan los estados-nación modernos. Sumado a esto, podemos hablar de que incluso si las estructuras del poder fuesen modificadas para afrontar estas situaciones de manera que se recuperara la libertad soberana propia de la concepción antigua, no existirían todavía posibilidades de realizar reuniones donde este cuerpo social pueda expresar su voluntad, puesto que se encuentra aislado y las redes sociales no pueden actuar libremente en agoras y foros, puesto que son fácilmente utilizadas para manipular la opinión pública y su voluntad. La libertad no existe donde las voluntades son implantadas exógenamente. Además, es interesante remarcar la diferencia entre el hoy y el ayer, en el aspecto de que quienes hoy
hoy son los que disponen de los cuerpos de los individuos. En mi pregunta inicial, podemos observar el detalle de que quienes se encargan de aislar a los infectados son los sacerdotes aplicando la voluntad del cuerpo social, en el caso antiguo, mientras que al pensar en el caso moderno nos remitimos a la imagen de la burocracia aplicando la voluntad del Estado. Entonces, en definitiva, hoy por hoy nuestra libertad ha retrocedido, como se señaló inicialmente, tanto desde una visión antigua como moderna de la libertad, ya que las estructuras del poder no solo permanecen afianzadas en los representantes, sino que las libertades individuales tan básicas como la de transitar o resguardarse o no, de enfermarse, ya no son potestad del individuo. Sin embargo, quisiera concluir remarcando que se trata de una situación de excepcionalidad, donde para salvar vidas es posible que deban tomarse medidas críticas, aunque es necesario también señalar el interés de los gobernantes que se basa en transformar esta excepcionalidad en normalidad si seguimos las advertencias de Foucault. La ciudad afectada por la peste es la ciudad perfectamente gobernada. Por lo tanto, no hay que dejarse influenciar fácilmente por cualquier tipo de información que se presente. El pánico es la mejor herramienta con la que los mecanismos de disciplinamiento se legitiman para coartar libertades de los individuos y ofrecer a los gobernantes concentrar el poder que antes era de los todos sociales y hoy es de la sociedad de individuos.